Empecemos recordando, Enrique, cuáles son los atributos fiscales de una empresa que van a ser relevantes para este curso, y a lo largo del mismo estaremos hablando de la CUCA y la CUFIN básicamente, ¿no? Aquí los reembolsos de capital se encuentran regulados en el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y otros diversos artículos de reglamento pues, que regulan situaciones específicas que serán comentadas en el presente video. Así es. Realmente la mayoría del artículo 78 se refiere a una fórmula que contempla comparar atributos fiscales y contables para determinar si ante un retiro de recursos los socios o accionistas se están llevando utilidades que no han sido objeto de gravamen en México. Esto no solo aplica a reembolsos de capital, sino también a liquidaciones de personas morales y a contratos de asociación y participación, dado que, como recordarán, estas también son consideradas como personas morales en términos de la ley del impuesto sobre la renta, aunque para efectos legales solo sea un contrato. Y bueno, entrando en materia, entendamos qué es lo que quiere decir este cálculo como tal. Mientras que para efectos mercantiles, en un reembolso de capital no resulta obligatorio llevarse primero las utilidades para efectos fiscales, si es así, o sea, es una diferencia, ¿no? En un reembolso de capital, primero nos llevamos las utilidades y luego el capital que pusimos. Así que tengamos muchísimo más capital que utilidades, esto ocurre, ¿sale? A veces hay clientes que pueden decir que se retire algo de su capital pensando que estará exento de ISR en el retiro, pero ignoran que esto no es así y que en caso de haber utilidades, primero nos tenemos que llevar esas utilidades. Que esas utilidades ya hayan pagado impuesto sobre la renta es otra historia, pero esta es la CUFIN, pero lo veremos de manera clara a continuación. Principalmente, y esto es lo que nos gustaría que se quedara en la mente, este cálculo nos hace comparar dos cuentas, la CUCA, que es la cuenta de registro fiscal de capital aportado, y por lo tanto es lo que un socio o accionista puede llevarse sin carga fiscal alguna, y por otro lado el capital contable, que es la cuenta de balance que contiene tanto el capital aportado y que a su vez debiera equivaler a lo que es la CUCA y el capital ganado o las utilidades. Evidentemente, si resulta que el capital contable es mayor que la CUCA, esa diferencia necesariamente debe ser pues, el capital ganado, ¿no? Y por lo tanto nos estaremos llevando utilidades de esa sociedad. Pero tampoco esto quiere decir que las utilidades que nos llevamos primero tengan que pagar impuestos adicionales a los que a nivel persona moral, ¿no? A los que ya pagó la empresa, dado que por ello tenemos que ver todavía si estas utilidades ya estuvieron sujetas al pago de ISR previamente y eso se va a ver a través de la CUFIN, como vamos a explicar a continuación, ¿no? Y que la CUFIN registra todas las utilidades que ya pagaron impuestos a nivel sociedad. Claro. Recordemos que la CUFIN es la cuenta de registro de utilidades que las personas morales deben llevar y que sirve de control para el reparto de dividendos o utilidades que ya hayan sido sujetos al pago de impuestos. Pero antes de pensar, analizar el artículo en específico, nos gustaría recordar algo que ya vimos en otros cursos, pero que consideramos básico para entender el flujo impositivo que tiene una inversión en México. Sí, creo que es importante recordar que el sistema fiscal mexicano es de los denominados integrados, ¿no? Y todavía más antes de 2014. ¿Por qué? Porque básicamente esto era perfecto y mucho más competitivo para nuestro país. ¿Qué pasaba? Un inversionista que ponía 1,000 pesos de capital y el negocio generaba otros 1,000 porque era muy rentable, pues pagaba 300 pesos de impuesto, dado que la tasa de ISR es 30%, sobre los 1,000 de utilidad, 30%. Como vimos en el módulo CUFIN, por esta operación se generaría un no-fin de 300 pesos y si fuera el primer y único año de utilidad y no hubiera no deducibles, automáticamente estaríamos generando una CUFIN del mismo monto, de 700 pesos, ¿sale? Y si el accionista decide distribuirse capital, digamos 700 pesos que sobran, luego de hacer el cálculo del reembolso, que ya veremos en un ejemplo, créanme que ahorita es correcto todo lo que estoy diciendo, pues estos 700 antes se iban libres de impuestos hasta la bolsa del accionista porque no había impuestos adicionales ni sobretasas de persona física. Acuérdense que hoy por hoy la persona física graba el 35 y la persona moral graba el 30, ¿no? Entonces, ¿por qué no pagaban más impuestos? Porque el accionista estaba en posibilidad de acreditar el ISR que ya había pagado la sociedad de 300 pesos. No obstante, a partir de 2014, el gobierno se le ocurrió que sería correcto grabar la distribución de dividendos y utilidades a personas físicas y a residentes en el extranjero con un impuesto sobre la renta del 10% adicional y que es definitivo, o sea, no acreditable contra nada. En el caso bajo estudio, estamos hablando de una retención adicional de 70 pesos, por lo que el accionista realmente recibe 630 pesos. Esto adicionado con la sobretasa que una persona física puede tener del 5%, dado que estas, como ya lo mencionó Víctor, están grabadas hasta el 35% y antes era el 30%, nos da una
tasa compuesta del 12%, que en suma a la tasa corporativa del 30% que paga la persona moral, nos da una tasa del 42% para que el recurso acabe en la bolsa de la persona física. Así, por cada 1,000 pesos que se ganan en México, existe un impuesto de 420 previo a que llegue a la bolsa de las personas físicas. Y en pocas palabras, invertir en México para una persona física vía capital cuesta 42% y para un extranjero, sin el 5% adicional que dice Kike de sobretasa, es del 37%. Así es. Otra cosa que debe quedar claro es que entre personas morales no debe de haber retenciones de impuesto por el pago de dividendos o utilidades. Esto es, en caso de que una sociedad residente en México distribuya una utilidad vía reembolso de capital o un dividendo a otra sociedad residente en México, entonces la CUFIN de la primera se disminuye en el monto de la utilidad o dividendo pagado y la CUFIN de la sociedad que recibe se incrementa en el mismo monto. Es decir, a nivel grupo, en una sociedad disminuye, pero en la otra sociedad incrementa. Lo mismo que sucede a nivel contable, dado que por un lado el capital contable de la sociedad que paga el dividendo disminuye y el capital contable de la sociedad que recibe aumenta. Ahora, ¿qué pasa, Enrique, si una sociedad me paga utilidades o dividendos que no vengan de CUFIN? En este caso, sí suma a su CUFIN la sociedad que recibe la utilidad o el dividendo, pero no es como que genera CUFIN de la nada, porque abajo no había. En estos casos, como vamos a analizar más adelante, lo que sucede es que la sociedad que paga las utilidades está lo que dispone el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual establece que la sociedad que las pague deberá multiplicar el monto de la utilidad por el factor de 1.4286, también conocido como el factor de piramidación, el cual se obtiene de dividir la tasa entre 1 menos la tasa, y a ese resultado se le aplica la tasa del 30%. Es decir, existe una sobretasa que cubre esa CUFIN adelantada que estoy tomando de la sociedad que paga estas utilidades o dividendos. Claro, este ISR que se paga por esta distribución puede ser acreditado en el ejercicio y en los dos siguientes fiscales cuando se generan utilidades fiscales en la sociedad que distribuyó esta utilidad. En este caso, no habría una CUFIN por ese acreditamiento, porque entonces estaríamos haciendo un doblete. Ya tomamos por adelantado y estaríamos volviendo a generar, pues no. Entonces, en ese caso, la UFIN del ejercicio, pues obviamente hay que restarle el resultado de dividir el impuesto pagado con anterioridad, el que sí generen en los dos ejercicios siguientes, entre .4286 para poder hacer justicia, ¿no? Y pagar esa CUFIN por adelantado. Por otro lado, de no poder generar utilidades en los siguientes dos ejercicios, entonces simplemente se cae el ISR pagado como tal sin posibilidad de recuperación vía acreditamiento. Y como lo establece la norma, en caso de pudiéndolo acreditar y no lo hago, pierdo el derecho. Por supuesto.